Ahora vamos a jugar rápidamente con onomatopeyas o efectos de sonido. Para eso vamos a necesitar otra página donde haya alguna acción que requiera un apoyo visual emulando sonido. Vamos a ver esta página, donde está nuestro demonio volando. Aquí tengo una onomatopeya, zoom, hablando de que algo pasó muy rápido, salió, atravesó nuestro cuadro y la dibujé a mano. Sin embargo, aquí, donde están Val y Moi, no hay onomatopeya. Aquí la vamos a colocar. ¿Qué hacemos? Seleccionamos la herramienta de texto. Trazamos nuestro cuadro de texto. Elegimos cómo va a sonar nuestro elemento. Vamos a ponerle boom. La tipografía me gusta, ahí está. Y podemos empezar a jugar con esta divertida herramienta, que es para arquear nuestro texto. Ahora van a ver. Tiene varias opciones y las deformaciones son muy interesantes, sobre todo para estas onomatopeyas. Abrimos la pestaña, ahorita no hay nada seleccionado. Empezamos con un arco, sencillo. Con estas tres podemos jugar perfectamente cómo estamos distorsionando nuestro arco. Esta es la curva, hacia dónde va y qué tan pronunciado va. Esta es la distorsión en el eje horizontal, cómo está sucediendo, y distorsión en el eje vertical. Puede ser esa opción. Podemos cambiar la curva a que opere de manera vertical la distorsión y mantenemos de todas formas control sobre nuestros ejes. Vamos a cambiar de efecto. Me parece que se van empalmando. Sí, exactamente. Se van empalmando conforme voy eligiendo. Vamos a cancelarlo y a buscar otro efecto. Arco superior. Vamos a probar uno de más abajo. Bandera. Onda. Muy bien. Hay que tener cuidado de no distorsionar demasiado la tipografía, porque si no el efecto, en lugar de ayudarnos a reforzar el mensaje, lo va a hacer más confuso, va a ser muy difícil de leer nuestra onomatopeya y esa no es la idea. Vamos a jugar con alguno y a dejarlo listo. Vamos a jugar con la distorsión horizontal, un poco con la vertical y aplicamos. Lo acomodamos aquí. Se nos está perdiendo. Muy bien. Seleccionamos con doble clic aquí. Cambiamos a blanco. Ahora se pierde de este lado. Vamos a contornear. ¿Con qué? Con un efecto de la capa. Doble clic en esta parte y aparece esta ventana, el estilo de la capa. Nos vamos a resplandor exterior. Seleccionamos el checkbox. Damos clic aquí y aparece esta serie de opciones. Vamos a empezar por cambiar el color, a cambiar el modo de fusión a normal. Ya empieza a aparecer. Vamos a jugar con el tamaño y con la extensión. Ahí. Ahí. El suavizado vamos a quitarlo en lugar de más suavizado, preciso. Y la opacidad, sólido. Aceptamos. Ahí está nuestra onomatopeya. O puede ser al revés. Podría ser negra, completamente negra, con nuestro contorno en blanco. Soporta muy bien, se lee bien. Esta es la idea. Estas son las herramientas para manejar nuestros efectos de sonido u onomatopeyas en nuestros paneles.